¿Ya? Bueno, como ustedes saben, pues ya se votó en la Corte, aprueban los ministros este amparo de un colectivo, del colectivo Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART. Este amparo, pues ya lo votaron a favor, que pues es la primera aprobación de uso recreativo de marihuana, que aunque tiene efectos muy acotados simplemente para las personas que se ampararon, para esta sociedad, tiene un impacto, me parece, generalizado para la forma en que se ha abordado la política de drogas en nuestro país. A partir de este criterio que establece hoy la Corte, pues entonces, sí tendrían que empezar a cambiar algunas leyes en nuestro país, porque ya la Corte dijo que actualmente la Ley General de Salud pues es excesiva en la prohibición absoluta y no protege el derecho al consumo. Entonces, hoy se presentó en la Gaceta, mañana la vamos a presentar en el Pleno, ya una iniciativa que sería el primer paso legal aquí en el Congreso, aquí en el Senado, como consecuencia del nuevo criterio que ha establecido la Corte. Es decir, a partir de lo que hoy se debatió y de lo que hoy se votó, entonces, pues sí, no deberíamos tener problema en empezar a cambiar ya algunas leyes para adecuarlas a este criterio. Entonces, como ustedes saben, en marzo pasado, en 2014, se propuso una serie de reformas para empezar con la regulación de la marihuana. Se propuso un sistema de control sanitario a nivel nacional con la distribución de competencia entre los distintos órdenes de gobierno para que las autoridades locales también pudieran ejercer control sanitario con perspectiva de salud pública. También propusimos aumentar la cantidad de marihuana que podía tener la persona para consumo personal de 5 a 30 gramos. Propusimos también el uso terapéutico de la cannabis, es decir, despenalizar la prescripción médica y tipificar como delito no grave el cultivo de marihuana por campesinos. Ahora, complementaria a esta iniciativa es la que se publica hoy en Gaceta y que presentaremos mañana en el Pleno. Es complementaria a la de 2014 y tiene claramente una perspectiva de derechos humanos tal como prevaleció hoy en la Corte. Se propone que eliminar la política prohibicionista impuesta a través de la Ley General de Salud sobre el uso de la cannabis, THC y los cannabinoides. Tiene tres objetivos esta iniciativa. Uno, permitir el uso de medicamentos basados en cannabis y cannabinoides, inclusive los que están en la fase de investigación, para pacientes que hayan agotado las opciones médicas disponibles, recordando el caso de la niña Grace. Número dos, permitir la expedición de autorizaciones para uso recreativo de la marihuana a personas en lo individual o grupos organizados, es decir, ser consistente con lo que hoy aprueba la Corte, que da este amparo. Entonces, pues si ya da este amparo, pues empecemos a modificar la ley. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Permitir que se autorice el uso recreativo de la marihuana a personas en lo individual o a grupos organizados, obviamente con algunas restricciones, mayores de edad, y se podrá cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir cannabis y THC sin ejercer actos de comercio. Esa es la restricción, no se pueden ejercer actos de comercio. Tercer punto que busca la iniciativa, abrir la puerta para que se desarrolle investigación científica con la marihuana que permita nuevos tratamientos y medicamentos. Es decir, la propuesta no es despenalizar, sino que se regula el uso de la marihuana y no cometerán delitos aquellos que excedan de portar, bueno, solo cometerán delitos quienes tengan más de 30 gramos y no contaran con la autorización correspondiente. Es decir, estamos abriendo la puerta a que se puedan formar en nuestro país clubes canábicos como existen en otros lugares, por ejemplo, en Barcelona, y va muy en línea, siguiendo completamente la tesis del ministro Saldívar. Entonces, es poner por encima las libertades individuales, respetar
los derechos humanos, a la libre determinación de la persona. Y bueno, en resumen es uso terapéutico al adicionar la prescripción como control sanitario y despenalizarla, uso lúdico o recreativo al permitir el uso personal y en colectivo en todas sus fases, excluyendo el comercio, por supuesto, con ánimo de lucro, y el uso científico y de investigación. Esa es la propuesta que hoy presentamos, que se publicó en la Gaceta, y sería empezar a hacer consistentes la legislación con el criterio que aprobó favorablemente la Corte el día de hoy. ¿Cuáles serían las leyes que se van a modificar? La Ley General de Salud, principalmente. Sí. ¿Considera esto despenalizar el cultivo por cannabis? Pero esa es la iniciativa de marzo del 2014. Esa es la de marzo de 2014 y se tipificaba como delito no grave el cultivo de marihuana por campesinos en situación económica precaria. Es la iniciativa del año pasado, de marzo del 2014. Esto es exactamente, esto es lo que se autoriza, es como hoy aprobó la Corte. ¿Cuál es la gran contradicción de nuestra ley? De que no está penalizado que tengas 5 gramos para consumo, pero no puedes hacerte de la droga sin que cometas un delito. Entonces, cuando de manera colectiva o de manera individual tú plantas, cosechas y tienes tu plantita para tu consumo personal, pues no se puede considerar un delito. Eso es lo que dijo hoy la Corte a este grupo que se amparó, que evidentemente podrán venir más amparos en el mismo sentido y se van a resolver de la misma manera. Entonces, la pregunta es ¿por qué seguimos teniendo una ley general de salud totalmente prohibicionista? Lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar la ley general de salud para que no esté un prohibicionismo excesivo que no permita y penalice y criminalice todo lo que está pasando exactamente en nuestro país. Entonces, en conclusiones, como respuesta o como consecuencia de lo que hoy aprueba la Corte, empecemos a adecuar nuestras leyes. Aquí hay una propuesta, una iniciativa que presentaré mañana en el Pleno para regular el uso lúdico o recreativo y además fortalecer toda la parte medicinal. Oiga, senador, ¿no hay un poco una parte incompleta de la Corte cuando no toman en cuenta que algunos especialistas decían que, bueno, la semilla, ¿no? ¿Cómo van a cumplir eso? ¿Quién les va a proveer de esas semillas? Eso estaría prohibido. O sea, prueban algo que aparentemente en origen estaría prohibido. ¿No hay algo así como que está medio incongruente? Bueno, siempre vas a tener, si no despenalizas vas a tener siempre ese problema, ¿no? En algún momento de la cadena se convierte ilegal. Por ejemplo, es el problema conocido en Holanda como la puerta de atrás. En Holanda sigue estando penalizado el cultivo y demás, el comercio, ¿no? Pero ¿dónde llega esa droga a los bares donde la venden de manera legal, ¿no? Aquí, en comparación a cómo estamos ahora, es un avance enorme, porque incluso en estos momentos tú cometes un delito si tú tienes tu planta para autoconsumo. Entonces, sí es un avance muy importante que nos mete ya en una estrategia distinta a lo que tenemos ahora, que es el prohibicionismo absoluto, completo. Te mete ya en una estrategia distinta que es la de la regulación. Y por supuesto que ahí se van a tener que empezar a ajustar algunos criterios. Por supuesto es un proceso de aprendizaje que debe entrar ya a nuestro país, porque lo peor es no hacer nada, porque no hacer nada significa avalar la situación actual. Y la situación actual tienes que cada vez tienes más adictos, los jóvenes cada vez se involucran más con la delincuencia, tienes un poder corruptor del narco que ya llegó hasta hacer túneles en Almoloya, tienes una gran cantidad de delincuencia y crímenes cometidos por el narcotráfico, en fin, y sigue siendo el 80% de la droga consumida en nuestro país, el 80% es la marihuana. Entonces, sí tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Y este es un paso muy importante. Mi iniciativa contempla un sistema de control sanitario a nivel nacional
con distribución de competencias para gobiernos locales. Entonces, el control sanitario sí te permite desde cultivo, producción, cosecha, transporte, todo con un control sanitario, ¿no? Entonces, es parte de lo que ya tenemos que empezar a hacer legal. La Corte tiene sus límites en lo que puede resolver, en lo que resolvió hoy, porque entendamos, está resolviendo un amparo. Entonces, dentro de su campo de acción, resuelve al máximo, ¿sí? Protegiendo las libertades individuales y acotando el excesivo prohibicionismo de la Ley General de Salud. Ahora, bajo ese criterio, nos toca a nosotros, los legisladores, empezar a darle congruencia a nuestras leyes para ya derribar el modelo y el mito del prohibicionismo en México. Senador, su iniciativa va de 5 a 30 gramos. ¿Eso también lo contempla bajo lo que aprobó la Corte? No. Lo que aprueba hoy la Corte tiene que ver con qué está por encima de qué. Y la Corte dice, respetar los derechos humanos, quiere decir respetar la libertad de las personas y este concepto que tienen ahí los abogados del derecho al desarrollo de la libre personalidad, es decir, que el Estado no puede decirte, no puede meterte con tus decisiones de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Así es. Es decir, respetar el reconocimiento, o sea, que el Estado no se puede meter sobre las decisiones de las personas que deciden de manera individual, ¿no? Entonces, dándole consistencia a eso, es este cambio. Yo tengo una duda, ¿cómo le van a hacer, por ejemplo, en términos de esta iniciativa que se va a presentar mañana, cuáles van a ser los criterios para determinar lo que es autoconsumo? Porque es una planta, 2 plantas, 3, 50 plantas, 30 de la planta, a lo mejor tengo un jardín enorme, lo llevan de amapola, yo digo que es para el autoconsumo, entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Mira, mi tesis es que esto tiene que ser un control sanitario, ¿sí? Bajo el criterio de un sistema de control sanitario, que esa es mi propuesta. Por supuesto que el siguiente paso sería ya aterrizar de manera muy específica cuáles van a ser las reglas del juego en ese sentido, cantidad de plantas, o algunas, ya cuestiones, exactamente, las flores y demás, algunas cuestiones más específicas que hay experiencia, ¿no? En Uruguay me parece un buen ejemplo de ello, pero es algo que tenemos que ir aprendiendo en México. El tema es que con lo que aprueba hoy la Corte, se empieza a desmoronar el muro del prohibicionismo y tenemos que acelerarlo a través de leyes. Entonces tenemos que ajustar en primer lugar la Ley General de Salud y es la propuesta que se presentó el día de hoy. Gracias a ustedes.